Hola, bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar esta breve presentación de Archicad Star Edition 2 2022. Bueno, soy José Juan Márquez, director técnico de Archi España, y vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a ver en estas más o menos 3/4 de hora, una hora seguramente si dejamos tiempo para preguntas. Tampoco me voy a extender, en otras presentaciones sí es más evidente que hay más eh, espacio para extenderse. En esta Star Edition, puesto que ya hacemos cada año una presentación sobre esta versión, pues no habrá tanto lugar donde extenderse, a no ser que hagáis preguntas que nos permitan hacerlo. Vamos a ver qué es lo que ofrece. Como sabéis, Star Edition 2022 ha salido la semana pasada, el martes o miércoles, no recuerdo ahora mismo cuándo, y vamos a intentar explicar a través de no comparándolo con la versión profesional que ya hemos hecho en distintas presentaciones que hicimos, por ejemplo, el año pasado, que la comparamos con la versión profesional. Todos tenéis los vídeos en el canal de YouTube de Archi España. Pero decía que esta vez vamos a compararla con la versión 2021, donde podremos diferenciar cuál es la diferencia o qué es lo que aporta y qué es lo que no aporta esta edición 2022, amén de ver una generalidad. Pero esto lo podréis verlo conforme lo vamos comparando. En la página web de Archi España tenéis qué es lo que ofrece, cuáles son los requisitos, cuál es la interfaz y cuál es su entorno de trabajo que deriva depende de la versión 25, como sabéis. Las cosas que no tienen con respecto a la versión profesional son las que aquí veis. Casi todas tienen que ver con herramientas que no son automáticas, es decir, la versión profesional son más automáticas y la versión Star Edition no es tan automático. Insisto, esto se explica o lo explicamos en la versión 2021 en el vídeo que os he nombrado. Todas las colaboraciones con Teamwork y todas las gestiones de cambio y demás, esas tampoco las tiene. Eso no impide trabajar con BIM, por supuesto, y de igual manera no tiene los muros cortina. Pero siempre es susceptible, de hecho veréis en el modelo que vamos a presentar, que es el que ya utilizamos en su momento, que los muros cortina se pueden hacer con otras herramientas, no tan automáticas como el muro cortina, pero también podrán ser clasificados como muros cortinas y no habrá ningún problema. Bien, tengo abierto esta edición 2021 y Star Edition 2022 para precisamente intentar comparar estas diferencias. Vamos a ver si consigo explicaroslas. Tenéis un chat en el panel de control de GoToWebinar, con lo cual si queréis hacer algún tipo de pregunta lo podéis utilizar. Al final dejaremos también tiempo de preguntas, puesto que hemos dejado una hora a propósito de margen. La presentación creo que andará sobre los 30 y tantos, 45 minutos y luego dejaremos un tiempo para preguntas. Bueno, pues os muestro el modelo en ambas plataformas de Archicad Star Edition 2022 y Star Edition 2021 para que veáis las diferencias conforme lo vamos a explicar. Bueno, el modelo no será diferente, es decir, ese es el modelo que ya digo habéis visto en alguna ocasión, donde tenemos, para que veáis la geometría, planta cimentación, planta sótano, planta baja, planta primera, y esta es la generalidad del modelo. Esto es exactamente igual en la 2021. Iré cambiando de uno a otro y os iré diciendo dónde nos encontramos para que, bueno, vais a ver las diferencias muy claramente. Pero el modelo es exactamente igual. He pretendido dejar el mismo modelo, heredarlo, para que luego lo podamos comparar en cuanto a las formas de trabajo y qué es lo que ofrecía o qué es lo que ofrece Archicad Star Edition 2022. Volvemos a 2022 y una de las cosas que incorporó o incorpora 2022 es que podemos hacer selecciones en las distintas visualizaciones de ventanas de planta, sección y ventana 3D y movernos de una a otra sin perder esas selecciones o incluso ocultando elementos. Vamos a ver esto que acabo de decir. Si yo selecciono todos los elementos en la ventana de planta, estamos en planta primera, todos los elementos seleccionados. Hasta ahora podíamos decirle que es bueno, vamos a verlo precisamente en la 2021, vuelvo a hacer lo mismo en la 2021 y lo que hacemos es seleccionar los elementos. De igual manera, están seleccionados todos los elementos. Decía que teníamos la opción de mostrar la selección en la ventana 3D o mostrar todo en 3 dimensiones obviando la selección. Ahora
en 2022 tenemos la opción de seleccionarlos en 3 dimensiones, no mostrarlos únicamente, mostrar todo o mostrar la selección. No, no, podemos seleccionarlos en 3 dimensiones. De esta forma podremos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sí, vamos a, no tiene importancia. Seleccionar en 3 dimensiones y vemos cómo quedan seleccionados en 3 dimensiones. Además, con esta selección podemos llamar a otras vistas, es decir, no necesitamos que la selección se pierda. Tenemos los elementos seleccionados. Esto, insisto, no podíamos hacerlo antes en 2021. Claro, todas las cosas que nos permitan ganar tiempo serán muy interesantes. Es decir, nosotros podemos decirle ahora que mostrar la selección. Lo que hace para nosotros es mostrar únicamente la selección. Solamente la selección. Con lo cual, ahora lo que tendríamos que hacer sería seleccionar los elementos, ¿verdad? Y llamando a otra vista, la que fuese, hacer una inversión de selección para poder, por ejemplo, ocultar los elementos. Es decir, ahora podemos, en 2021, teníamos que hacer un cambio de selección y decir que muestre los elementos seleccionados. Esto me ha llevado a darle 3 o 4 órdenes para conseguirlo. Con Archicad 2022 simplemente le decimos ocultar los elementos. Los elementos seleccionados se ocultan y directamente lo tenemos. Es decir, en una orden y en escasos segundos tenemos la posibilidad de seleccionar elementos y bien verlos en la planta, que podemos desde la ventana 3D seleccionarlo en la planta, desde la planta seleccionarlo en la ventana 3D e incluso en la ventana 3D ocultar los elementos. Es decir, seleccionamos en la planta y nos llevará a la planta, a la misma planta, a seleccionar esos elementos. A la planta que corresponda, a la planta baja, a la planta. Fijaros que voy a repetir la secuencia para que quede clara y no haya ninguna duda de cómo nos movemos con ello. Es decir, yo puedo estar en la planta y puedo seleccionar lo que quiera, un elemento o todos los elementos. Podemos decirle que seleccione los elementos en la ventana 3D. Podemos dejarlos seleccionados, seleccionar otros o hacer la selección que nosotros queramos y ocultar los elementos. Y además podemos, ahora habiendo bajado a planta baja, vamos a hacerlo con los muros de cerramiento, por ejemplo, vamos a decir que seleccione todos los muros de cerramiento de la planta baja y le decimos que los seleccione en la planta. Con lo cual me lleva a la planta baja y selecciona los elementos. No solo eso, también puedo irme a una sección, aquí tenemos la sección, y seleccionar uno o varios elementos. Estaba en planta baja, voy a decirle que seleccione este elemento. Es un tabique de primera. Vamos a decirle que nos lo muestre en la ventana 3D. Podemos seleccionarlo en la planta, podemos seleccionarlo en la ventana 3D. Pues lo seleccionamos en la planta. Nos lleva a la planta primera y selecciona el elemento. Ahora, desde la planta primera o desde la sección de igual manera, vamos a volver a la sección para que veamos que podemos seguir haciéndolo. Perdón. Aquí le decimos que lo muestre en la ventana 3D. Mostrar selección en 3 dimensiones o seleccionar en 3 dimensiones. Esto lo hemos tenido hasta ahora, esto lo tenemos ahora disponible. Con lo cual, nos moveremos perfectamente desde una ventana a otra sin perder las selecciones y ocultando los elementos que nosotros queramos ocultar por si impiden visualizar elementos que nos convienen. No tiene que ser por capas, no tiene que ser por pisos, no tiene por qué ser por secciones 3D. Desde la ventana de sección de la 2021 no teníamos esta oportunidad. Seleccionamos un elemento y le podemos decir que lo muestre en 3 dimensiones, únicamente que lo muestre en 3 dimensiones, que lo mostrará en 3 dimensiones y será solamente ese elemento en 3 dimensiones, con lo cual tendríamos que seleccionarlo y a partir de aquí llamar a todo o a lo que fuese para poder verlo. No estaba mal, pero esto no nos permite la flexibilidad que tenemos con Star Edition 2022. Continuemos. Las aberturas que hemos tenido disponible en Star Edition 2021, ahora en 2022 pueden ser poligonales. Vamos a ver esto. Estamos viendo la planta cubierta y yo he colocado sobre un forjado, eso es un forjado, un lucernario. El lucernario es este, vamos a seleccionarlo, este que vemos aquí. Ese lucernario es un objeto de biblioteca, no es un lucernario que provoque un hueco en
las cubiertas o en las redes, en los shell o elementos estructuras, sí digo bien, elementos estructurales, con lo cual el hueco lo tendremos que abrir. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Hasta ahora lo que hacíamos era un hueco, es decir, seleccionar el forjado y sobre ese forjado grafiar dentro. Esto podemos seguir haciéndolo, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre abrir un hueco y hacer una abertura, porque nos va a ofrecer muchas más opciones. ¿Cuál sobre todo? Pues que no tendrá por qué ser total. Vamos a ver esto que acabo de decir. Si elegimos la herramienta abertura, sin la selección del muro, del forjado, perdón, vemos que cuando, bueno, vamos a elegir un favorito, en este caso, hueco en cubierta, vemos que aparece la opción, como hasta ahora, rectangular, circular y poligonal. Los elementos circulares y rectangulares pueden ser modificados, como siempre hemos hecho con el menú contextual o con las paletas contextuales, paletas flotantes, a poligonales. Esto no lo teníamos disponible, vamos a verlo en Star Edition, 2021, desde la herramienta abertura. No tenemos la posibilidad de que sean poligonales. Con lo cual tendríamos que hacerlo a través de otras herramientas. El propio forjado haciéndole un hueco, pero no todos los elementos. En los muros, por ejemplo, no podemos abrir huecos de la misma manera que en un forjado, en una cubierta, en una poligonal, en definitiva. Volvemos a la ventana de Star Edition 2022 y vamos a poner esa abertura. Simplemente tenemos que grafiarla apoyándonos en este caso en lo que tengamos. Si tenemos el elemento, pues ahora lo haremos en elemento. Ahora veremos más, por supuesto. Quiero deshacer porque quiero ver por qué aparece aquí este hueco que acabo de hacer. Quiero dotar a este baño de un hueco para darle luz y darle ventilación. Ahí lo estamos viendo. Por eso estoy haciendo este hueco. Y me he venido aquí a la ventana 3D para poder mostrarlo. Coloco de nuevo porque lo había deshecho y lo voy a volver a hacer, tan sencillo como grafiarlo. Ya se encarga de hacer el hueco. Recordad que las aberturas tienen la capacidad de que sean infinitas, es decir, que abre el hueco del todo o hasta un lado, hasta la distancia que nosotros determinemos o por ambos lados a la distancia que determinemos. Esto lo veremos a continuación en otros ejemplos más claros. Entonces, ahora que hemos hecho ese hueco, el cual es tan sencillo como dibujarla, apoyándonos en el elemento, vemos cómo aparece el hueco, por supuesto, ahí, y vemos cómo penetra la luz por donde yo quería para dotar a esa zona de luz sin tener que darle una abertura en el muro o incluso darle ventilación en la parte superior. Bien, pues vamos a continuar explicando que podemos hacer pues remetidos en muros o bajorrelieves o algún tipo de diferencia de material con las aberturas, utilizándolo como con cualquier geometría. Y para ello lo que he hecho es hacer una especie de, bueno, me he permitido una licencia, que es, vamos a llamar a unas líneas que tengo ahí, donde el logo de Archicad España, Archi España, perdón, vamos a utilizarlo para hacer unas aberturas. Voy a utilizar la abertura de relieve en un favorito que he creado, no es otra cosa que tenga una serie de que no penetre del todo, como estáis viendo, y le diremos desde qué lado, a qué lado y a qué espesor tiene y qué el grafismo que tiene cuando es en planta, con lo cual no tendrá un grafismo. Vale, vamos a decirle que lo haga directamente con la varita mágica apoyándonos en esas líneas. Lo que acaba de hacer es 1, 2, 3, fijaros las formas que estamos introduciendo. No es un rectángulo, evidentemente, no es un círculo, sino son formas poligonales que le hemos dotado a nuestras aberturas. Aberturas que vamos a verlas en 3 dimensiones para que sean más claras. Ahí lo estamos viendo. Pero yo decía que una de las diferencias de una abertura con respecto a hacer un hueco en una poligonal, ya sea cubierta, forjado y demás, esto es un forjado, es que tenemos la posibilidad de decirle que no cale del todo a los elementos. Las puedo seleccionar de muchas maneras, voy a seleccionarlas así para que se vea claramente que las seleccionamos y vamos a entrar en definición para decirle que
quiero girarlo y que efectivamente no tenga, bueno, vamos a verlo primero con 5 centímetros y después lo cambiaremos con 2 centímetros. Le decimos que OK y vemos como ahora ya no penetra del todo, sino que penetra 5 centímetros. Que además, con ella seleccionada, podemos decidir cuántos, si 5 o 2 o lo que nosotros queramos, por si queremos rellenarlo, no queremos rellenarlo, lo que quisiéramos. Ahí vemos cómo ahora solo tenemos 2 centímetros de piel o de, podría ser el propio alicatado o lo que nosotros quisiéramos. Podemos poner otro material, un césped, lo que quisiéramos. Esto lo hemos hecho en la planta y efectivamente nos hemos apoyado en unas líneas, pero también podríamos hacerlo en un muro. Vamos a ver esto que estoy diciendo para verlo en un muro. Estoy viendo ahora la ventana 3D en alzado axonométrico y veo que ya tengo ahí lo estamos viendo, también unas aberturas ya insertadas, para no tener que estar repitiendo las mismas opciones. Pero esas aberturas que tengo, ahí la vemos, tampoco calan todo el modelo. Podríamos decirle que calase todo el modelo, ya lo sabemos. Podemos decirle que cale o que no cale todo el modelo. Esto tiene 1 centímetro, podría tener 4 centímetros, se podría ver el material de, a esta por ejemplo le vamos a decir que tenga 4 y veríamos el material de nuestro muro, ahí vemos cómo aparece el ladrillo. Pero no es el caso, no queremos que penetre tanto, sino que simplemente queremos que tenga, podríamos poner una forma para rellenarlo, podríamos hacer, esto se resuelve de muchas maneras, igual que todas las cosas que vamos a ver, no será el resumen de todas las diferencias que hay entre 2021, habrá más, por supuesto, pero vamos a ver las más importantes y las que podemos ver en este tiempo. Entonces, lo que vemos es que de igual forma, y se han insertado exactamente igual, dibujándolas o no, son aberturas con estas formas que pueden calar del todo o no a nuestros elementos. Por supuesto, si esto le dijésemos que lo calase del todo, pues nos haría un hueco en el muro del todo hasta penetrar en el modelo. Ahí se puede ver el interior, a ver si soy capaz de mostrar, ahí lo estáis viendo, el interior de nuestro modelo, pero no es el caso. Lo que queríamos hacer es algún tipo de, podemos utilizarlo para hacer fosas, para hacer cualquier forma que nos venga un cajeado, un bajo relieve, como he dicho, un remetido, distintos materiales de ladrillos, un ladrillo remetido, cualquier cosa que nosotros queramos utilizarlo para las aberturas. Y la virtud es que podemos darle cualquier forma y se grafiará en la planta o en la ventana de, perdón, sí, digo bien en la planta, como nosotros determinemos. Las aberturas tienen esa capacidad de grafiarse como necesitemos. Podemos hacer que sea corte simbólico, unificadas, que sean proyecciones, podemos decirle que tengan símbolo o no tengan símbolo cuando son en sección o en corte. Esta es la que hemos utilizado antes sin símbolo para el forjado, esta es la que hemos utilizado ahora en el muro para que sea un grafismo sin corte. Con lo cual lo que tendremos será un alzado que está generándose, que estoy mirándolo simplemente con sombras y sin ningún tipo de trama ni ningún tipo de textura o materiales, lo veremos enseguida. Esto, por supuesto, no teníamos, sí, con todas las mismas opciones de las aberturas, tenemos la capacidad de que penetre o no penetre, eso no ha cambiado, seguimos teniéndolo, o lo teníamos en Archicad 2021, pero cuando digo no digo Star Edition, por no estar diciendo continuamente Star Edition, y como estamos trabajando con 2 versiones de Star Edition, nombraré 2021, ¿de acuerdo? O 2022. Bien, decía que la gran diferencia es que tenemos la posibilidad de tener aberturas poligonales para hacer huecos de zoom, de ventilación, de lo que nosotros queramos. Yo aquí, a manera de exageración máxima, me lo he permitido para mostrarlo con aberturas que no calan a todo el modelo, pero que efectivamente afectan a mis elementos y que puedo utilizarlas para hacer cualquier tipo de cajeado, con cualquier forma. Muy bien, pues vamos a continuar. Tenemos la posibilidad de enriquecer nuestros objetos. Es decir, ya con la versión 2021 los objetos eran pues más, si bien no pueden ser naturales del todo porque son elementos orgánicos y no es que una cama sea orgánica, pero son elementos que no tienen aristas vivas, tienen pues sábanas, colchas, edredones que podemos nosotros simular y que hay muchos objetos de biblioteca disponibles para descargar. Pero la propia biblioteca de Archicad 2022 nos va a permitir hacer cambios para que esto
Vemos ahí cómo aparecen con 2 Ls, camas con 2 Ls sin 2 Ls, de unos u otros de forja o de madera, e incluso esta que tiene estos elementos de tela, vamos a ponerlos para que luego los visualicemos. Le vamos a decir que OK, y ahí vemos cómo efectivamente cambia. Podríamos poner algún elemento de sábanas, que también las tenemos disponibles, pero ahora vamos a cambiar también, o a ver cómo desde la 2021, y estos son objetos de la 2021, vamos a cambiarlos a la 2022 para que veamos que dentro de los armarios y estanterías podemos componer nuestros propios elementos. Es decir, si yo le digo que ahora, vamos a ver dónde está, esa es la visualización, ese es el punto de inserción, vamos a decirle que sea este y así no lo perdemos, nos vamos hasta aquí, le decimos que sea este punto, volvemos a verlo en 3 dimensiones para tener un poco de referencia, y a partir de aquí podemos decidir cómo van a ser los elementos que marcamos. Es decir, si tiene un tipo de cornisa u otro, qué tipo de material, vamos a poner algún tipo de pintura, no vamos a perder mucho tiempo. Una pintura, pues, por ejemplo, esta, vamos a decirle que las patas también sean de otra pintura más normal, e incluso vamos a decirle que los cajones sean diferentes, distintos tipos de cajones, manteniendo la misma pintura que hemos dicho hace un momento, e incluso vamos a acabar diciéndole que el tirador sea otro, este tirador, acero inoxidable, y ya para acabar le decimos que el resto del mueble también sea de la misma pintura sencilla, gris. Vemos cómo hemos cambiado esas mesillas para decirle OK, y ahora pues aparecen elementos mucho más actuales en nuestro modelo que luego iremos viendo en nuestros distintos alzados de texturas, porque es otra de las novedades que incorpora esta edición 2022. No es que 2021 no tuviese este tipo de elementos, pero si nosotros llamamos a los objetos, por ejemplo, aquí vemos que podemos también seleccionar los elementos, es la misma, no hay diferencia entre este, bueno, sería la luz, pero no hay diferencia entre este y este, son los mismos elementos, y si yo entro en definición de la 2021 a ver los objetos de biblioteca de Archicad Star Edition 2021, que dependen de la 24, si entro de igual manera ahora a los, vamos a mobiliario, y en mobiliario elegimos armarios de cocina, si bien son potentes y son bastante ricos en parámetros, vamos a elegir este, por ejemplo, y así lo contrastamos, digamos que estando muy, o siendo, como digo, ya eran bastante ricos, las opciones ahora han crecido más. Si bien vemos aquí que tenemos 2 tipos de fregadero, bastantes tipos de grifo, tipos de encimera hasta 3 tipos de encimera, ¿vale? Y aquí algunos tipos de hojas, bastantes tipos de hoja, incluso podemos personalizar nuestro tipo de hoja, ¿vale? Pues teniendo todas estas opciones, que son bastantes, Star Edition 2022 incorpora más todavía. Es decir, si selecciono este mismo elemento y me voy a verla, y le digo que quiero ver la biblioteca de Star Edition 2022, que depende, insisto, de la 25, en armarios de cocina, si elijo el que sería el mismo elemento, es decir, armario base este, ese que tenemos ahí, podemos ahora con mucho más parámetros elegirlos. Podemos hacer que haya diferenciar en vertical y en horizontal cuántos elementos tiene, hasta 5 elementos, y de ellos separarlos individualmente para que uno tenga una puerta, otro tenga un cajón, el otro tenga unas abatibles, correderas, lo que nosotros queramos. Entonces vamos a poder ir separando los elementos y que las funciones sean diferentes, donde no tendrá puerta, no tendrá cajón, vamos a ir separando no solo eso, sino sus materiales, sus espesores, si va a tener encimeras, distintas opciones de encimera, ya no son 3 encimeras, son muchos tipos de encimera, son muchos fregaderos, son muchos grifos, panel de fondo, también cambiar cómo va a ser el panel de fondo, si va a tener o el zócalo o no va a tener zócalo, cómo va a ser la encimera en cuanto a voladizos, muchas y diferentes opciones de colocación, de inserción para conseguir, ahora ya no son unas cuantas puertas, son distintos tipos de paneles para las puertas, para los cajones, para lo que nosotros determinemos, con lo cual vamos a ir pudiendo cambiar materiales, vamos a ir pudiendo cambiar lo que queramos. Muy paramétricos tanto para los muebles de cocina como para lo que acaba de elegir de la cama. Si nos vamos a Star Edition 2021 y nos vamos a buscar la cama, vemos que no tenemos tantas opciones o las mismas opciones que teníamos en cuanto a parámetros, ¿vale? No todos los objetos han crecido solamente algunos de los objetos de biblioteca para hacerlos más ricos, sobre todo en mobiliario. Vale, pues dicho esto, podríamos tener esa solución o esta otra solución, por ejemplo, donde vemos que cambian claramente los elementos. Tanto los electrodomésticos pueden cambiar como los muebles para que tengamos distintas soluciones.
Antes, cuando he llamado al alzado con sombras, veíamos el alzado con sombras para darle volumetría y con los elementos de la valla por visualización por área distante más difuminados. Con 2022 tenemos la posibilidad no solamente de hacer eso, sino de poder poner texturas para los elementos cortados, texturas para los elementos en primer plano y difuminar los elementos con texturas o sin texturas de área distante. Entonces, ahora vemos otro alzado que quiero marcar para que lo veamos en tiempo real. Le decimos que el alzado queremos que tenga algunos atributos. Vemos que los elementos cortados aquí no van a verse afectados, se verán más afectados en la sección, por eso no lo voy a cambiar aquí, pero en los elementos no cortados vamos a decirle que ponga textura sombreada y además los elementos distantes también los vamos a dejar aquí como uniforme, para que se diferencien bastantes, así con elementos sombreados, es trama de color sombreado, ¿de acuerdo? Le vamos a decir aquí OK y entonces veremos cómo nos va a calcular las sombras, nos va a calcular lo que está en primer término, pero no nos va a calcular lo que está en segundo término. Es verdad que podríamos haber dicho aquí que tuve texturas, vamos a que tenemos una pequeña sección, vamos a decir eso. No he querido, como no era muy importante o muy patente, mejor dicho, vamos a decir aquí que tenga esta, así lo vemos. Así veremos que no tiene trama, pero está coloreada del color que le corresponda. Aquí vemos, esto no es un color, esto es una textura. Es importante, es muy importante. Y además los elementos que están detrás aparecen dando muy clara sensación de volumetría. Esto lo podemos ver con todos y cada uno de los alzados. No solamente alzados, sino secciones. Y secciones y alzados interiores. Esto no lo podíamos hacer con los secciones y alzados de nuestro Star Edition 2021. Sí podíamos poner colores, sí podíamos poner, ahora lo vemos. Si entramos en definición de la sección, podemos habilitar también el área distante, pero no podíamos marcar estas opciones de visualización. Elementos cortados, no teníamos la opción de texturas y elementos no cortados, perdón, aquí tampoco teníamos texturas. Colores de superficie sí, pero no texturas. Y ahora sí tenemos esta opción que nos permite tener unos alzados mucho más ricos sin necesidad de ser o sin perder ese carácter técnico. Vamos a llamar aquí al norte para que veamos que ese mismo que veíamos hace un momento, sin ningún tipo de textura, pero con la abertura, con el logo de Archi España, aparece o puede aparecer, se lo voy a decir, aunque no me he dado cuenta de que no lo calculas en esta. Bueno, siempre podemos pararlo, ¿vale? Siempre podemos parar el cálculo de cualquier vista que hayamos llamado previa y no queramos que haga esperar ese tiempo, en cuanto a que aquí lo vuelvo a parar y ahora le puedo decir que definiciones de alzado sin que sea calculado. Esto me viene muy bien porque ahora quiero decirle que efectivamente, vale, ya lo tenía aquí, no he sido consciente que ya lo tenía, con lo cual aquí, trama de corte, vale, pues muy bien. Fachada norte, le vamos a decir OK y lo calculará con todas esas opciones. Muy bien, pues lo siguiente después de las secciones y alzados que vamos a ver es las zonas que hasta ahora hemos tenido, como siempre, en Archicad Star Edition 2021, como hemos tenido en cualquier versión de Archicad, pero ahora tenemos la posibilidad de poder ver las zonas en sección e incluso poner etiquetas tanto en planta como en sección para zonas. Vamos a verlo enseguida, puesto que nos encontramos en las propias secciones. Dejamos que calcule. Este es el tiempo de demora, claramente, porque tenemos todo el mobiliario, todo. Bueno, aquí lo vamos a ver, ahí estamos. Fijaros que aquí, aunque parezca que no, está haciendo el cálculo de todas las sombras de todos los elementos que se están intersectando, los circulares, con sus texturas. Decía que podíamos llamar a la sección de igual forma y eso es lo que nos va a enseñar ahora mismo.
Al no tener sombras, el cálculo es mucho más rápido y estamos viendo, bueno, aquí podemos ver lo que decía hace un momento, por eso me perdí un poco más de tiempo en hacerlo. Estamos viendo claramente la textura de la cama que hemos elegido, de las mesillas que hemos configurado y del resto de elementos cuando son seccionados, que le hemos dicho que ponga la trama, y la textura de los elementos no cortados, que en este caso es el hormigón de la losa de la escalera. Esto sería una sección normal. Esto sería una sección normal hasta ahora. Y esto una sección con materiales o superficies. No olvidemos que son superficies. Eso es una imagen. Muy bien, decía que las zonas, vámonos a la planta. Aquí estamos viendo las zonas. Las zonas, ahora, en las opciones de vista de modelo, en Star Vision 2022, tenemos la opción de que se visualicen o no se visualicen. Es decir, podemos decirle que no quiero visualizarlas, dejarán de verse los sellos, perdón, he explicado mal, no las zonas, sino los sellos, y a partir de aquí podríamos poner etiquetas. Es decir, puedo decirle que ponga una etiqueta que hasta ahora no podíamos poner, y esa etiqueta podré decidir qué es lo que va a grafiar recogiendo información de esa zona. Si elijo la etiqueta de un favorito, a ver, dejadme que encuentre una etiqueta de zonas para no tener que configurarla. Vale, pues me parece que... Bueno, pues si no la encuentro como favorito, la genero yo a partir de etiqueta en sección. Bueno, esta podría servirme. Etiqueta en sección, sí, me puede servir, no pasa nada. Hago doble clic y directamente encima de la zona hago un clic. Lo que me permite es decirle que coja la información de qué, pues de lo que yo necesite. Es decir, entro en definición y le estoy diciendo a mi etiqueta de zona, por eso decía que podía configurarla, en la cual le puedo decir cómo se visualiza, con qué atributos, evidentemente, con qué tipo de puntero si lo tuviese, si no tiene que estar encima de ella, y las definiciones de lo que va a mostrar. Pues va a mostrar el nombre y el valor, pues fijaros que aquí pone, yo digo que no muestre el valor en la bueno, sí, va a mostrar valor en la primera línea, pero dice que el nombre de la zona sí y la superficie medida, pues también. Pero podría decirle que me dé también la superficie o el perímetro, le voy a decir que me diga la clasificación, la altura del techo, lo que yo necesite. La etiqueta va a coger la información que yo necesite, la podré organizar como yo quiera en orden, le podré poner inserción, que las unidades sean las del proyecto o las que yo determine, y podré sobreescribir incluso información de que una línea tenga, perdón, sobreescribir los atributos de información de que una línea tenga un atributo u otro, con lo cual conseguiré información que yo quiera de los elementos y es tan sencillo como hacer un clic sobre una zona. Perdón. Vamos a coger atributos de esta y ahora encima de, a ver, que me parece que he borrado, aquí voy a ponerlo aquí para que no haya ninguna duda, ahí forjado no, ahí zona, hay un clic, ups, deshago esto porque estoy cogiendo la etiqueta que no es correcta, ahora sí, etiqueta de zona, vamos a mirarla que no quiero estar confundido, sí, etiqueta de zona, y decía que ahí está el forjado, quiero que sea sobre la zona, debería coger atributos de esa zona, ahí lo vemos. Hall y escalera, superficie. Vale. Estaba diciendo que esto nos lo permite hacer Archicad en las plantas, pero también en las secciones. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer y de forma muy sencilla. Si llamo a la sección, a una sección a la que es más elemental, que no tiene las texturas y demás, en las preferencias del proyecto, en el apartado legado, le podemos decir que oculte, o que no oculte, mejor dicho, las zonas y sus etiquetas asociadas en las vistas de sección. Le decimos OK y ahora, si hay zonas que podrán verse o no
con su categoría, esto ya lo elige uno, yo he querido que se visualicen con color, solo tendríamos que seleccionar las zonas, vámonos a la herramienta, bueno, vamos a coger primero la etiqueta en sección, como elemento favorito y vamos a decirle que seleccione las zonas. Seleccionamos las zonas y le decimos desde el menú documento, anotación, etiquetar elementos seleccionados. De forma automática nos habrá dicho en sección cuáles son las zonas con su superficie o con el atributo que hubiésemos querido. No olvidemos que he vuelto a cogerlo del favorito. Con lo cual, también muy potente y que hasta ahora no teníamos la posibilidad de hacer con esta edición 2021. Vamos a ir terminando con otra de las opciones que nos incorpora 2022. Mirad, hasta ahora no teníamos un punto topográfico para poder insertarlo donde quisiéramos y cuando utilicemos cotas georreferenciadas. De hecho, aparece un atributo dentro de un objeto, dentro de todos los objetos que podemos disponer de él para listarlos. Vamos a ver esto. Si habilitamos la posibilidad de ver el punto topográfico, ahí está visualizándose. ¿Podemos visualizarlo o no? Podemos moverlo simplemente poniéndonos encima y llevándolo a donde queramos. Esto, que puede ser accidental, también tenemos la posibilidad de, si queremos, bloquearlo y así no podremos moverlo. Si le hacemos un clic, porque estamos trabajando, dirá que el punto está bloqueado y no podremos moverlo. Le decimos que sí queremos moverlo y de esta forma podremos llevarlo a donde queramos. Fijaros que, ¿cuáles son sus cotas? 10,98 y menos 8,97. X e Y. Bueno, la Z seguramente no variará porque no vamos a saltar a altimetría. Pero si yo coloco ahora el punto A aquí, vemos como ahora ese punto me marca 0, 0. No es porque el punto topográfico está insertado ahí como origen, pero si yo lo muevo, cualquier punto va a estar referenciado a él. ¿Vale? Entonces, en este caso es coincidente. Es decir, el punto topográfico es coincidente con ¿qué? Con ese objeto. Este objeto, que se llama punto topográfico, objeto punto topográfico, va a poder estar referenciado a donde nosotros queramos, evidentemente con esta idea, al punto topográfico. Podría estar referenciado al origen del proyecto, con lo cual esto cambiaría, pero la gran virtud de todo esto es que si nosotros incluso lo alteramos en su orientación, también tendrá esto que ver. Me explico. Voy a hacerlo también desde aquí. Voy a moverlo así. Y lo voy a modificar su dirección. Fijaros que lo he movido hasta ahí. La diferencia son 79 centímetros y 21 centímetros. Si le decimos que queremos definir el norte y le decimos que este es el norte, vemos cómo también cambia la cota. ¿Vale? Con respecto a donde lo hemos movido nosotros. Bien. Queremos moverlo y dejarlo vertical, ¿vale? Queremos dejarlo aquí, en ese punto, y vamos a definir de nuevo aquí, definir norte, y le decimos que el norte va a ser este. Perdón, que esto, como lo he movido anteriormente, ahora lo coloco en su sitio, así. 0, 0, ha ido cambiando, 34,49, 0 es la I, porque no hay, efectivamente, es horizontal, 34,49 y 30 y, perdón, 28, y este debería ser 28 y 00. Muy bien. Son 4 puntos topográficos como objeto, dependiendo de ese punto que podemos ver o no ver, que podemos bloquear o no bloquear, y que si nosotros llamamos a un listado de cualquier elemento, entramos en la definición de un esquema donde le decimos que todos los objetos, en este caso objetos, que sean punto topográfico, le podemos dar esta coordenada que nos la liste. De esta forma será absolutamente fidedigno la información que nos da en planta con la información que nos da en los listados. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 0, 0, 34,49 y 28,76. Esto lo podremos hacer poniendo el punto de el topográfico donde nosotros queramos. Muy bien, decía que unos 45 minutos, 43 minutos es lo que nos ha dado ver estas claras diferencias de Star Edition
2021 contra Star Edition 2022. Tenéis la posibilidad de ver la diferencia entre Star Edition 2022, 2021 y Archicad 25 y ver por una tabla esas diferencias. También podéis ver desde la página de Archi España, va a estar en inglés, pero podéis también entenderlas, las diferencias con la Full, con la versión profesional, y explicado también la diferencia que hay en cuanto a cuáles son los puntos o las novedades que incorporó Archicad 25 y que ha heredado esta edición 2022. Bueno, espero que haya sido interesante esta forma de trabajo de Star Edition. Me refiero a esta forma de trabajo en cuanto a que es un modelador BIM que no tiene ninguna pérdida de recursos para poder trabajar modelando con aplicaciones BIM, que es bastante más asequible y una forma de entrada al BIM muy barata, y que si bien no tiene todas las herramientas de la versión profesional, ha incorporado muy buenas herramientas para poder seguir sacándole provecho sin necesidad de pasar o ser heroico a la hora de hacer los elementos, ¿de acuerdo? Entiendo que los usuarios de versiones profesionales de Archicad no tienen ningún atractivo esto que estoy contando, si bien a manera de vigilancia de cómo se encuentra la versión Star Edition. Nosotros hemos mandado creemos haber mandado a la base de datos a los usuarios que han tenido algún tipo de interés o algún tipo de, o son usuarios de Star Edition 20, la que sea, o mejor dicho, Star Edition antiguas. Y ahora es el momento de, si tenéis alguna pregunta, hacerlas a través del apartado preguntas o el propio chat.